buenas tardes, ¿qué tal están en este miércoles 5 de noviembre? Volvemos, como siempre, cumplimos a esta cita que tenemos todas las tardes aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión. Y esta cita, esta jornada, tenemos mucho que contarles. Por un lado, vamos a hablarles de un evento que hay mañana por parte de Cáritas Elche. Mañana, jueves 6 a las 12 de la mañana, Cáritas estará en la Plaza de Baix con personas sin hogar para visibilizar esa situación de muchas personas que atraviesan esa situación aquí en nuestra ciudad. También, por otro lado, vamos a hablar con la Real Orden de la Dama y de su exposición de los 60 años que se cumplen del regreso de la Dama de Elche en su viaje aquí a Elche en 1965. Se llama Siempre de Pie y después conoceremos el porqué del título de esta exposición. Además, también hablaremos de la figura de Jorge Juan. ¿Saben ustedes quién es Jorge Juan? Sí, ¿verdad? Es un nombre de una calle de Elche, una de las principales calles de Elche, pero ¿saben quién es? ¿Quién hay detrás de ese nombre de la calle? Hoy vamos a conocer un poquito esa historia de Jorge Juan. Y además también vamos a conocer la campaña de Cero Pantallas promovida entre varios centros comerciales, y vamos a hablar desde el centro comercial Habaneras en Torrevieja sobre las ponencias que hay preparadas para este fin de semana. Así que yo les invito, como siempre, que nos acompañen en este ratito con nosotros. Seguimos aquí en Viva la Gente y vamos a contarles ahora un evento para mañana, jueves 6 de noviembre, a las 12 en la Plaza de Baix. Cáritas irá acompañado por personas sin hogar para dar esa visibilidad en una campaña que año tras año pone en marcha a nivel nacional Cáritas, y en esta ocasión está su director de Cáritas Elche, Jaime Pascual. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jessica. Nadie sin hogar, y todos además con el lema de que todos también persiguen los mismos sueños, ¿no? Efectivamente, así es. Este es el lema de la campaña de este año, sin hogar pero con sueños. Es una campaña que hacemos para visibilizar este problema y para sensibilizar a la sociedad. En la misma van a participar personas que viven en esta situación y aparte, pues bueno, voluntarios de Cáritas, trabajadores y toda la persona, todas las personas que quieran asistir a la misma. ¿Cuál es la situación que hay en Elche de las personas sin hogar, Jaime? A ver, personas sin hogar, lo que quería aclarar antes de contestar a esta pregunta es que cuando hablamos de personas sin hogar no hablamos únicamente de personas que viven en la calle, pueden ser personas que vivan en un centro de acogida, como es nuestro caso, donde viven 31 tenemos acogida 31 personas, o las personas que tenemos también en las plazas de emergencia. Estos son personas sin hogar también, y luego están las personas que viven en infraviviendas, que también es el caso. Pueden vivir en una tienda de campaña, en un coche. Hay gente que vive, esto no es una vivienda evidentemente, esto es una persona sin hogar. Esto pasa a veces en personas solas y en familias completas también, ¿no? Sí, la realidad, por lo menos la que encontramos aquí en Elche, suele ser personas solas. Es difícil encontrar familias que vivan en la calle. Lo que sí que sucede es que hay familias que viven, aunque vivan en una casa, viven en situación precaria porque viven en una habitación. ¿Y esto es una infravivienda? Pues desde mi punto de vista sí, no reúnen los requisitos para llamarse vivienda. ¿Qué problemas existen? Hablamos ya, esto ya no es el problema de la vivienda, sabemos que no es un problema solo a nivel local, es a nivel nacional, incluso seguramente que fuera, ¿no?, de las fronteras de España. Pero ¿cuáles son esos problemas estructurales que al final impiden el acceso a la vivienda, tener una vivienda digna, tener esa dignidad como persona, los problemas también laborales que llevan al final a esa situación a muchas personas que podían tener una vida como muchos otros, ¿no? Así es, lo has dicho bien. Hay unos problemas que son de carácter estructural, el precio de la vivienda, el precio del alquiler, la precariedad laboral. Hoy en día tener un empleo no significa poder hacer una vida normal, porque igual el salario no te da para llegar a fin de mes. Hay situaciones personales, salud mental,
educación precaria, el que nace pobre y no tiene capacidad de tener estudios, posiblemente cuando sea adulto tenga más problemas que otros. El tema de las adicciones, no sé, hay temas institucionales también, el exceso de burocracia, por ejemplo, a la hora de pedir una ayuda, el tema del empadronamiento, que no digo aquí en Elche, pero sí sabemos de otros municipios donde es muy complicado el conseguir empadronarte. Estar empadronado significa pues tener acceso a una serie de servicios básicos mínimos. ¿Asistencia sanitaria, por ejemplo? La asistencia sanitaria a partir de los 3 meses, por ejemplo, y acceder a algunas ayudas sociales que son de carácter municipal o autonómico en este caso. Estas personas que se encuentran en esas circunstancias, que como decimos, pues a veces son problemas que les trunca la vida, y otras veces, ¿no?, son problemas con adicciones, problemas con drogadicción. Hay muchos estereotipos también alrededor de todo esto. ¿Cómo debería actuar? Porque el acto de mañana principalmente es para dar visibilidad a esas personas, para que no miremos a un lado. ¿Cómo deberíamos de reaccionar la sociedad cuando vemos por la calle a personas sin hogar que yo creo que cada vez es más frecuente? Estábamos acostumbrados a verlos en principales capitales, pero en Elche también cada vez es más frecuente, sí. ¿no? A ver, yo diría que lo primero es verlas, que no sean invisibles estas personas. Posiblemente demos un paseo alrededor de cualquier iglesia o de la puerta de un supermercado y nos encontremos con una persona de estas. Yo lo primero que haría sería verlas, hablar con ellas, preguntarles, la costumbre, darles dinero, darles algo, no lo sé si esto les ayuda o no. Pero yo creo que empatizar con ellas es lo primero, visibilizarlas. Al final estoy aquí, ¿no? Soy una persona como tú. Soy una persona como tú, he tenido una vida normal, la vida se me ha truncado por los motivos que sean, y tengo sueños. Este es el lema de esta campaña, sin hogar pero con sueños, y esos sueños es una vivienda, una vida digna, por resumirlo en una frase. Y esto puede ser tener acceso a una vivienda, tener acceso a recursos sociales, a sanidad, a educación. Esto es, cuando digo dignificar a la persona, me refiero a esa esperanza que no puede perder esta persona que vive en esa situación. En Elche tenemos varios recursos sociales. Todos esos recursos, pues en muchas ocasiones, bien son pocos o mínimos de acuerdo a esa población, ¿no?, de personas sin hogar, a esas personas con problemas que tienen. ¿Cómo es tan difícil poder salir de esas circunstancias para estar en una inserción social? Hay veces que existe un bloqueo, ¿no?, en el sentido de bloquear la ayuda externa. A ver, es complicado. Sí que es verdad y es cierto que en Elche, yo creo que Elche es una ciudad solidaria y hay recursos. Está nuestro centro de acogida, está la Fundación Concienciate, que también tienen un albergue y acogen gente allí. Hay una creencia que yo creo que no es cierta, que es que pensamos o se piensa, por lo menos en alguna parte de la sociedad, que la gente que vive en la calle no quiere salir. Yo creo que no es así. Yo creo que la gente quiere salir. Pensamos que se han acostumbrado a vivir de esa forma, a pedir o a trapichear o a lo que sea, y que pueden vivir ahí. Yo creo que no. Yo creo que cuando consigues que estas personas te escuchen, suban un día a nuestro centro de acogida, hablen con la trabajadora social o con el educador o con el psicólogo, que también lo tenemos, y poco a poco, sobre todo, escuchar por qué están ahí, qué les ha llevado a estar en esta situación. Cuando conseguimos que esta persona entienda esto y emprenda ese camino, yo creo que es mucho más sencillo salir de esta situación. De hecho, las personas que pasan por nuestro centro de acogida, y de acuerdo con ellas, nunca se les obliga,
se les traza un itinerario para que intenten volver a una vida normal. Tienen una estancia en el centro de acogida, si todo va bien, porque hay veces que, no sé, lo que planteas o lo que te planteas, esto nos puede pasar a cualquiera en la vida, se trunca por cualquier motivo, pues bueno, después de estar en el centro de acogida pueden pasar a un piso tutelado, también por trabajadores nuestros, y si ya conseguimos que encuentren un trabajo, pues esto ya el mayor de los éxitos, es el mayor de los éxitos. Dices, es que ha sido uno solo, pero bueno, es que ese uno solo vale la pena el esfuerzo que ha realizado previamente, ¿no? Pero sí. Bueno, por todo esto, mañana esa campaña de visibilidad en la Plaza de Baix, ¿no, Jaime? Así es, queremos hacerlo visible, hemos preparado un acto sencillo, no tendrá una duración de más de media hora, se leerá el manifiesto por parte de participantes nuestros, habrá un pequeño espectáculo de danza y luego pues acabaremos con un minuto de silencio por las personas fallecidas de Cáritas. Jaime Pascual, director de Cáritas Elche, que vaya muy bien mañana ese evento. Muchas gracias. Y invitamos a todo el mundo a que asista. A que participe. Vamos a hacer una pequeñita pausa. Volvemos con más aquí en Viva la Gente. Hasta ahora. Seguimos ahora aquí en Viva la Gente y vamos a hablarles de una exposición muy especial que hay en la lonja medieval, que está situada ahí en la Plaza de Baix, al lado del Ayuntamiento. Se llama Siempre de Pie, 60 años de su viaje de regreso. Hablamos de la exposición de la Dama de Elche y está con nosotros Estefanía Soler, de la Real Orden de la Dama de Elche. Buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, recién inaugurada, fue el viernes pasado cuando se inauguró esta exposición, ¿no?, en la lonja medieval. Sí, la inauguramos el viernes a las 10:30, vino mucha asistencia, unas 70 personas aproximadamente, y la verdad es que fue un momento muy emotivo para nosotros y con tanta asistencia, con gente que nos apoya, pues nosotros encantados. Además que vino la Dama Viviente, que para nosotros es muy importante para la Orden. Bueno, se realiza, ¿no?, en conmemoración a ese viaje que hizo la Dama, su visita a Elche, hace 60 años, en 1965. Sí, es la primera vez que viene la Dama de Elche tras la vuelta de Francia, ¿sabes? De ese intercambio de piezas, pues regresó en 1941 y todavía pues no había venido a Elche y era la primera vez que venía y fue un gran acontecimiento, tanto para Elche como también para España. Y háblanos del nombre de la exposición de Siempre de Pie. ¿A qué alude? Porque es algo muy curioso. Pues sí, nosotros cuando comenzamos a realizar este proyecto hace ya un año, llamamos al estudio Rocamora Arquitectura, que es un estudio especializado en museología, y viendo pues a ver qué título poníamos que fuera distinto, que fuera un poco rompedor, y viendo las fotografías antiguas nos dimos cuenta pues que la caja de madera que llevaba la Dama había escrito fuera en letra Siempre de Pie, con las flechas hacia arriba. Y claro, nos dimos cuenta de que claro, la Dama siempre tenía que estar de pie y si se volcaba pues podía tener alguna rotura. Entonces dijimos, bueno, si la Dama de Elche siempre está de pie, pues Elche siempre está de pie, la Real Orden siempre va a estar de pie reivindicando que la Dama vuelva a casa y así pudimos hacer un guiño a ese título y a esa reivindicación. ¿Existe también entonces archivo fotográfico de esas cajas con ese nombre de Siempre de Pie? Sí, sí, además que hay todos los archivos que hemos utilizado, ha colaborado muchísimas instituciones y museos, que agradecemos mucho la colaboración, y hay mucha fotografía y todas las cajas estaban... Ahí lo vemos, siempre de pie. Siempre de pie, además que era muy rudimentario, escrito a mano y ver que claro, siempre tenía que ir las flechas hacia arriba, muy importante, porque si se volcaba la caja, pues la pieza se podía romper, aunque estuviera embalada por dentro y con almohadas, con algodones, porque no
las cajas antiguamente pues no es como en la actualidad, que van con unas medidas de seguridad extremas. Allí pues esas eran las medidas de seguridad. Viene muy bien, ¿no?, estos 60 años de ese viaje para seguir reivindicando, para seguir pidiendo al Ministerio de Cultura que venga la Dama de Elche, que sabemos que no viene, que a veces ha habido esa negativa por esa protección del busto y por lo tanto que creen que se pueda deteriorar por ese viaje. En cambio, ese viaje que se hizo en 1965, las medidas eran completamente diferentes y estábamos viendo antes la imagen del vehículo en el que fue trasladada la Dama de Elche, ¿no? Sí, bueno, era un vehículo, era una Citroën H gris. Claro, en esos momentos era un coche de los ministerios y el traslado fue muy, pues iban dos cajas, en una caja iba la dama y al lado iba una caja con la vitrina que iba a cubrir la dama. Hicieron el viaje, salieron desde el Museo del Prado, ya que la dama en esos momentos estaba en el Prado, no estaba en el Museo Arqueológico, que fue a posteriori. Hicieron todo el viaje, llegaron a Albacete, hicieron una parada que tenían que comer los pobres, los conductores. Y luego cuando estaban llegando a Elche hubo una anécdota muy curiosa, porque en vez de ir al Museo Municipal, que era donde iba a albergarse la dama junto a una exposición de arte íbero que iba a estar... Este museo es el huevo, el denominado huevo parque, ¿no?, del parque municipal, pues se equivocaron y se la llevaron a la Alcudia. Claro, cuando llegaron a la Alcudia... ¿Llegó a su casa? Claro, la llevaron directamente a su casa. Y cuando llegaron allí dijeron, bueno, os traemos a la dama. Y claro, ¿la dama? Pues si aquí no tiene que venir, tienes que ir al Museo Municipal. Claro, ellos se fueron para allá, se atrasó aproximadamente una hora y claro, Alejandro Ramos, que fue el propulsor de que viniera la dama en el 65, estaba muy nervioso porque en esos momentos pues no habían teléfonos, iba todo por telegrama y claro, a él le habían dicho que aproximadamente llegaba una hora. También fue todo muy tapado para evitar problemas en el traslado, por si podían robarla, cualquier cosa, fue todo muy tapado. Y claro, él estaba muy nervioso y hay fotografía documentada de Alejandro Ramos dando vueltas por la Puerta del Huevo, fumándose un cigarro, estaba claro muy nervioso, pero luego ya llegaron aproximadamente una hora tarde y ya pues allí se abrió la furgoneta, que se ven todas las fotografías cuando se abre la furgoneta, cuando bajan la caja y hay el montaje de la exposición, se ve todo ese recorrido dentro de la Exposición de todo el proceso que tuvo y esos 14 días que estuvo la dama en Elche. 14 días, ajá. También también acoge, ¿no?, la exposición de los 60 años, un breve repaso de cuando ya vino en 2006, ¿no?, que sí que estuvo mucho más tiempo. Bueno, nos hemos centrado sobre todo en el 65, que es el aniversario. Y también, aparte de mostrarlo, lo que queremos en el último hito, que es, si veis que son unas piezas muy grandes que han llamado muchísimo la atención, que simulan un carro, son unos rectángulos de 3 metros por 2 que llevan unas ruedas simulando carros. Es el carro del proceso del viaje que tuvo la dama, siempre va todo muy ligado. Y entonces en el último carro reivindicamos la dama de que tuvo muchísima repercusión cuando vino en el 65, ponemos toda la prensa histórica donde aparecen artículos donde se hablaba de ese acontecimiento que fue muy importante, aunque no parezca, pero fue un hito, un momento muy importante tanto para Elche como a nivel nacional. Además las visitas también, sí, ¿no?, que tuvo vinieron desde muchos, otros municipios. Sí, de otros municipios, vinieron también muchos de Madrid, vino Fraga también a visitar la exposición, o sea que tuvo mucho revuelo esa exposición de ver que la dama volvía a su casa. Y era también el 7º centenario, que por eso también vino, para estar los dos patrimonios muy cerquita uno del otro y apoyar con el Misteri, el 7º centenario del Misteri. Y el último hito es esa reivindicación de que si tuvo tanto revuelo, de que si vino 2 veces, tanto en el de 65 como en el 2006, ¿por qué no venir una tercera vez? Porque nosotros desde Elche, desde la Real Orden, siempre vamos a estar reivindicando que la dama vuelva a su casa, aunque sea temporalmente, pero tiene que volver, y siempre seguiremos de pie pidiendo esa reivindicación y apoyando la tradición, la cultura y parte de nuestra historia, porque la dama también es parte de nuestra historia. Además, Estefanía, dentro de poquito, ¿no?, se cumplen esos 130 años del aniversario del hallazgo.
Sí, que quedan 3 años. Vendría muy bien. Hombre, sería maravilloso. Sí, viene antes también. Sería maravilloso que, dejando un margen de 3 añitos, que ya es bastante, Sí. que en el 130 aniversario, pues que la dama estuviera aquí con nosotros y que se pudiera conmemorar ese aniversario con más potencia y tenerla aquí en casa, que es lo que queremos todos. Mientras tanto tenemos esa exposición en la lonja medieval para poder disfrutar e ilustrar para aquellos que no estuvieron hace 60 años de ese viaje de la dama a Elche en el 65, hasta el 28 de diciembre está la exposición, ¿no? Sí, hasta el 28 de diciembre y bueno, haremos visitas guiadas, vamos a difundirlo por todos los colegios, todas las visitas, que cualquier persona puede contactar con la Real Orden pues a través de redes. Yo gratuitamente les puedo hacer visitas guiadas gratuitas para un poco difundir esa tradición y difundir que para nosotros, para la Real Orden, es muy importante hacer acciones sociales, culturales y podemos colaborar con asociaciones y con todo el mundo. Quien quiera venir a ver la exposición, las visitas gratuitas se pueden realizar. Estefanía Soler, de la Real Orden de la Dama de Elche, gracias por estar con nosotros, que vaya muy bien esta exposición, que estoy segura que sí. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa pequeñita y estamos de vuelta en nada, aquí en Viva la Gente, no se vayan. Continuamos aquí en Viva la Gente y voy a hablarles ahora de una figura reconocida en Elche. Si yo les pregunto quién es Jorge Juan, seguramente ustedes lo vinculen, ¿verdad?, al callejero de Elche. Vamos a conocer un poco sobre su figura, su historia, y lo vamos a hacer con la Asociación Cultural Asamblea Amistosa Literaria de Elche. Mariano Tarí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Josué Cerdán, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo nace esta Asamblea Amistosa Literaria de Elche vinculada al final a Jorge Juan? Sí, Mariano. pues nace por una necesidad que hemos visto de conocer a Jorge Juan y Santa Cilia y su legado en Elche concretamente, porque nos hemos dado cuenta que si preguntamos a la gente aquí en Elche, pues sí, si dices, ¿quién es Jorge Juan? Jorge Juan, ¿qué sabes de él? Pues realmente dice, bueno, una calle que se llama Jorge Juan y claro, es mucho más, ¿no? Además que él en el siglo XVIII era llamado el sabio español, porque es una figura muy polifacética y además su madre y toda su familia materna era de aquí de Elche y él vivió unos años aquí en Elche y además cuando venía por la zona, claro, venía aquí a Elche pues a ver a su madre y su hermano que vivían aquí. Una figura polifacética. Josué, ¿a qué se dedicaba? A ver, es que tenemos un montón de historias que podemos contar, desde su faceta académica en Cádiz con los guardamarinas, hasta su faceta científica, midiendo el meridiano para comprobar el achatamiento de la Tierra, hasta peliculeras como espía en Inglaterra, embajador en Marruecos. Entonces hay muchísimas cosas que podemos saber sobre él. Desde esta asociación cultural lo que se hace también es poner el valor, ¿no?, la figura, en este caso aquí desde Elche también, su paso y los hitos conseguidos aquí en Elche, porque realmente era de un municipio vecino. ¿Qué es lo que se conoce de su origen? Bueno, se conoce que él nació en Novelda y después sus padres vivían entre Novelda y Alicante y a los 3 años su padre falleció y entonces su madre con sus hermanos se trasladó a Elche y estuvo viviendo aquí en Elche 3-4 años hasta que ya se trasladó a Alicante a estudiar a los jesuitas y a partir de ahí luego se fue a Malta a continuar sus estudios y terminó pues formándose en la Escuela de Guardamarinas de Cádiz. Entonces lo que queremos es resaltar esa imagen, esa figura de Jorge Juan y su vinculación a Elche. Y además, como ha comentado Josué, pues esa parte polifacética que tiene,
trasladarlo también a Elche en la parte cultural, es decir, ese legado suyo, ver cómo podemos dinamizarlo también aquí en Elche para pues impulsar más la cultura aquí. ¿Cuál es el legado al final también que ha dejado Jorge Juan aquí en Elche, Josué? A ver, nosotros tenemos la Casa Palacio Jorge Juan, que está al final de la corredora. Ese es un hito dentro de la ciudad muy relevante. El escudo de los Santacilia, que es la familia materna, los Santacilia aquí en Elche son muy famosos, y entonces ese es uno de los hitos, pero también su legado, pues como hemos hablado, científico, también dentro de su faceta que nosotros tenemos, de esa asamblea, esa reunión para hablar de ciencia, de literatura. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos poner en valor. También sus escritos, tenemos documentos muy valiosos como el compendio de navegación que se utilizó en toda Europa. Entonces hay muchísimas cosas que se podría trabajar sobre. Hacéis además también colaboraciones, ¿no?, con otras asociaciones también de este ámbito cultural en cuanto a Jorge Juan. Exactamente, estamos colaborando con la asociación, también Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, y bueno, fundamentalmente con ellos, y luego pues también a nivel local con aquellas personas que también pues han demostrado hasta ahora un interés en la figura y el legado de Jorge Juan. Estamos viendo este vídeo, es un vídeo donde muestra, ¿no?, un poco esa figura y esos hitos que en su día históricamente, ¿no?, al final también han marcado gracias a esos logros marinos como estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Josué. Sí, el tema es que nosotros podemos hablar de Jorge Juan en muchos lugares de España. Cádiz, Cartagena, Ferrol, pero también podemos hablar de su estancia en Londres, en París, y luego en el Virreinato de Perú. Podemos hablar de muchos lugares y hay muchos momentos en la historia de Jorge Juan que podemos ir viendo también. ¿Cómo fue al final también su paso, su vida, ¿no? Porque ahora estamos hablando de su origen, que nació en Novelda, que se vino a vivir aquí a Elche, entre Elche y Alicante. ¿Cómo fue al final? ¿Cómo avanzó? Bueno, realmente hay varios hitos, digamos, curiosos y muy interesantes. Uno de los temas más relevantes fue el que, bueno, nosotros hoy sabemos que la Tierra es achatada por los polos gracias en parte a la labor de Jorge Juan. Y eso ocurrió porque a mitad del siglo XVIII no se sabía si la Tierra era achatada por los polos o achatada por el Ecuador. Entonces había una discusión ahí entre las dos principales entidades científicas del momento europeas, que era la francesa y la inglesa. Unos decían, los franceses, que era achatada por el Ecuador, y los ingleses, que era achatada por los polos. Entonces, en esa discusión, el rey francés, pues instado por la Asociación Científica Francesa, decidieron poner fin a esta discusión de una vez. Entonces dijeron, bueno, vamos a medir el arco del meridiano en el Polo Norte y en el Ecuador. Y según la diferencia que haya de arco, podemos saber ya de una vez si es achatada por los polos o por el Ecuador. Entonces, se propuso y se hizo una expedición al Polo Norte, a la Laponia, por los franceses, y otra al Ecuador. Pero ¿qué pasa? Que para ir al Ecuador, en ese momento, el Ecuador pertenecía al Reino de España. Entonces tenía que pedir permiso al rey español, que era Felipe V. Y pues era familiar del rey francés. Entonces Felipe V accedió a que entrase esa expedición francesa a estudiar el arco del meridiano, pero con una condición, que fuesen dos científicos marinos españoles. Y uno de ellos era Jorge Juan y otro fue Antonio de Ulloa, porque realmente eran muy jóvenes, porque uno tenía 19 años y el otro 18, pero destacaban en la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, eran los dos que destacaban, y bueno, y fueron en la expedición.
Y al principio los franceses pues iban como los sabe más, ¿no? Digamos, del tema, y ellos los tenían ahí un poco pues como relegados. Bueno, dos que tenemos que llevarlos porque no hay más remedio. Pensando que no tenían tampoco mucho conocimiento, ¿no? Claro, y realmente luego fueron dos figuras base y muy importantes para esa medición. De hecho, cuando volvieron, porque la expedición en el Perú duró 9 años, o sea que es toda una historia que incluso se puede hacer una película ahí, pero de categoría. Entonces, cuando volvieron, los franceses entre ellos tuvieron una discusión. El caso es que no publicaban los resultados obtenidos, y entonces Jorge Juan y Antonio de Ulloa los publicaron. Y gracias a eso, pues, se supo que la Tierra era achatada por los polos, y realmente eso tuvo una importancia muy grande en el sentido a la hora de cartografiar todo lo que era la Tierra, ¿no? Porque hasta entonces había zonas que los barcos iban un poco a tacto, porque no sabían muy bien el tema de los meridianos y los paralelos. Entonces, a partir de ahí se fijó ese tema y fue un hito muy, muy importante. ¿Cómo hacéis en la asociación? ¿Os seguís juntando entonces para hablar sobre todos estos asuntos en torno a Jorge Juan? Sí, tenemos una junta directiva y luego tenemos un grupo de trabajo que vamos trabajando en diferentes aspectos y promoviendo diferentes actividades. Por ejemplo, ahora, el día 21, iniciamos con una actividad que es una charla que vamos a ir hablando sobre la biografía de Jorge Juan, para ir abriendo boca sobre este tema. Y ya luego en diciembre también tendremos a otro especialista que hablará sobre la medición del meridiano, para ir trabajando también estos temas. Pues gracias a los dos por venir aquí a compartirlo, por conocer también mucho más la persona de Jorge Juan, que, como decíamos, parece que conocemos una calle de Elche, pero no quién hay detrás, ¿no?, de toda esta información. Josué Cerdán y Mariano Tarí, gracias, un placer. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y vamos a hablarles ahora de una iniciativa. Nos vamos fuera del municipio de Elche, nos vamos hasta Torrevieja, porque vamos con esa iniciativa en el centro comercial Habaneras. Hablamos de esa campaña Cero Pantallas y lo hacemos con la directora de marketing del centro comercial Habaneras. ¿Qué tal, Marina Tormo? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Me acompañada también, de la psicóloga de Teresa Jiménez. Buenas tardes, Teresa. Muy buenas tardes. La psicóloga de mamá, una de las ponentes también de esta campaña de Cero Pantallas, ¿no? Sí, eso es. Bueno, contarnos un poquito esta campaña Cero Pantallas, cuándo empieza, qué significa. Háblanos, Marina. Pues mirad, es una acción social que se está realizando a nivel nacional en 11 centros entre España y Portugal. Es una iniciativa para concienciar sobre cómo puede afectar el uso de las pantallas en la crianza temprana. Vamos a grabar episodios, ya este es el episodio 11, de una serie de hasta 12 episodios con profesionales como Teresa. Nos va a acompañar también en Habaneras Alberto Soler, Megan Rosales. Otros centros comerciales han contado con otros profesionales como Lucía, mi pediatra, y quedará todo grabado en Spotify. Se puede acudir en directo también para generar un debate y que en este caso que se va a tratar sobre cómo puede afectar emocionalmente esta crianza temprana con pantallas, y al final la digitalización no se puede evitar, ¿no? Hay que convivir con ello. Vamos a dar herramientas y recursos para saber cómo poner los límites respetuosos y de qué manera pues crear una convivencia saludable. Esto estará en Habaneras, la mesa redonda será el día 8 a las 6 de la tarde en la planta 2, pero del 7 al 17 vamos a crear un espacio sin pantallas para que la gente pueda desconectar, desde juegos analógicos de toda la vida, futbolín, rayuela. Vamos a crear también un reto en el que la gente podrá dejar su móvil en unas pantallas
o sea, en unas taquillas, perdón, y si pueden estar desconectados durante media hora, se llevarán también pues puntos que podrán canjear por premios y una entrada para un parque hinchable para que disfruten en familia, pues un poquito desconectados, ¿no? Se trata de desconectar para poder conectar. Y bueno, Teresa al final nos va a acompañar también en la campaña que vamos a hacer de divulgación de coles, tanto va a estar en la mesa redonda como vamos a hacer charlas en 4 coles de aquí de Torrevieja, y es una de las ponentes que va a dar pues peso a lo que es las herramientas que podemos aportar, porque ya veis en su Insta y en sus redes que da un montón de consejos a los padres sobre este tipo de crianzas, así que nos cuente un poco Teresa también sobre ello. Teresa, cuéntanos, porque esto realmente es necesario incidir, claro que sí, en esas nuevas generaciones, en los más pequeños, pero son deberes que se tienen que poner en marcha por parte de las familias, de los adultos, de los padres y madres, ¿no? Exacto, sí, el primer trabajo es nuestro. De hecho, creo que somos nosotros los que tenemos que aprender también. No sé yo si en esa iniciativa, ¿no?, que se ha puesto, que se va a poner en marcha de las taquillas, de dejar un tiempo el teléfono fuera, no sé quién lo va a pasar peor, si serán los adultos, si serán los niños y adolescentes, porque es verdad que muchas veces les estamos pidiendo a ellos algo que como adultos no sabemos gestionar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es súper importante este tipo de mensajes, este tipo de iniciativas para que toda la familia, para que, sin importar la edad, ¿no?, que muchas veces nos centramos en los adolescentes, pero es verdad que a una temprana edad estamos haciendo un uso quizá indebido de las pantallas, pues bueno, para evitar otra serie de situaciones, pero luego las consecuencias nos estamos dando cuenta de que son peores, ¿no?, de que necesitamos atajar esto y dar herramientas útiles, prácticas también, para que los papás lo puedan implementar y podamos hacer un uso responsable de las tecnologías, porque es verdad que no vivimos en un mundo que las tecnologías forman parte, ¿no? Entonces no podemos cerrar los ojos y obviarlas, pero sí que podemos utilizarlas con cabeza. Teresa, ¿cómo puede ser el día de mañana en estas nuevas generaciones que están tan habituadas a la tecnología que, como decimos, bueno, pues hay que hacer un uso correcto, no podemos tampoco dejarlas de lado, pero donde están acostumbrados, ¿no?, a esos vídeos rápidos, instantáneos, todo para allá, y al final también, si no se realiza ese control, todo esto en cuanto a la atención, se está notando también en los centros educativos, puede cambiar mucho también en su día a día del mañana, ¿no? Bueno, ya estamos viendo a muchas personas que son adictas al teléfono móvil, ¿no? A no poder dejar, incluso a las redes sociales, o sea, no poder estar ni 2 minutos sin poder chequear el móvil porque, bueno, se pierde información que para ellos aparentemente es súper valiosa. Entonces, nos vamos a encontrar y nos estamos encontrando ya muchos problemas a nivel emocional, a nivel de concentración, de atención, a nivel social. O sea, ¿cuántos grupos de personas están en una mesa, ¿no?, en la que antes se compartía y ahora cada uno está mirando la pantalla del teléfono? O adolescentes que entre ellos están en el mismo grupito y están hablándose a través del WhatsApp sin hablar de cara. Entonces, creo que necesitamos afrontar esto teniendo muy claro que a nivel emocional no podemos dejar de lado la gestión emocional que supone el uso, o yo diría más bien el abuso, ¿no?, de las pantallas, de la tecnología en general, porque pueden ser muy útiles para muchas cosas, pero también pueden, bueno, pues tener efectos muy nocivos. Para acudir a estas ponencias, para participar en el evento, ¿hay que hacer algo, Marina? ¿Cómo se puede la gente apuntar, inscribirse? Las ponencias, bueno, esta ponencia concretamente, ¿no?, que es la grabación de este capítulo del podcast, se puede ver en directo. Es verdad que hemos limitado una serie de plazas que se pueden reservar a través de nuestra aplicación, que es completamente gratuita, de la aplicación de Habaneras, y hasta fin de existencias pues se podrá ver en directo. Igualmente se podrá ver todo el podcast en Spotify, ya se está emitiendo. Pero el día 8 a las 6 de la tarde, quien quiera puede venir, ¿vale? Es completamente gratuito y generar el debate con nuestros expertos que nos estarán acompañando y que va a estar fenomenal. Pueden plantear todas las dudas que tengan y lo que se va a intentar en esta mesa redonda es plantear un problema que ahora mismo existe, concretamente en este tema que ha planteado Teresa, e intentar dar recursos
y herramientas para que esto pueda mejorarse en casa desde ya, porque a veces, claro, tú quieres hacer las cosas mejor, pero nos hace falta pues, que algunos profesionales nos puedan indicar un poco cómo, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera? Esto al final para el Centro Comercial Habaneras, como siempre, es darle un poquito más a toda esa gente, ¿no? Todo ese público que llega al centro comercial para que puedan tener también más servicios, más oportunidad con este tipo de campañas. Nosotros la verdad que nos sentimos comprometidos con, bueno, con causas sociales de diversa índole. Una vez al año intentamos hacer una campaña de una causa concreta, este año ha sido esta, pero bueno, la verdad que estamos comprometidos con Torrevieja, con la Comunidad Valenciana y con, pues, bueno, con todos nuestros visitantes para aportar algo más de valor y que las visitas al centro siempre sean una experiencia que sume, aparte de compra, ocio y restauración, que sume algo que les pueda dar valor. Pues que vaya fenomenal esta campaña que empieza esta misma semana, pero que se extiende también hasta el día 17, como hablabas antes. Así que Marina y Teresa, gracias a las dos por querer contarlo aquí en Elche 7 Televisión. Muchísimas gracias, Jessica. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotras. Y nosotros terminamos aquí ya este Viva la Gente de este miércoles 5 de noviembre. Ya saben que mañana volvemos, mañana jueves volvemos un día más, aquí a esta hora, 7:30 de la tarde, les espero como cada tarde, aquí en Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Ahora Elche Noticias con Mario Abril, después la información deportiva con Noé Gomis en Mucho Elche, y que tengan una buena tarde, noche, lo que queda de jornada. Adiós.